un repasón, la repasada con el tema de la línea 12 del metro. El día de ayer se dio a conocer ya este dictamen preliminar, el primero de tres es lo que se anunció por parte de esta empresa danesa DNB, que es la empresa contratada por el gobierno de la Ciudad de México. Y el dictamen, sin embargo, pues la base de lo que será, yo creo que el resto también de las investigaciones, es lo que se presentó el día de ayer. Y básicamente se centra en las irregularidades ya en el proceso de la construcción de esta línea 12 del metro, en este viaducto elevado. Lo que señala estos son los hallazgos preliminares en la fase número 1. Las deficiencias en el proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. Entonces, básicamente son la trave de concreto y la trave de acero. Estas dos están unidas por pernos y estos pernos son los que dicen no eran lo suficientes en algunos casos, no estaban bien soldados en otros casos, incluso tenían un recubrimiento de cerámica que se les tuvo que haber quitado primero antes de soldar los pernos y que se les mantuvo, hace que la cerámica hace que se resbale el perno y todo esto con el paso de los trenes, con el calor que genera también la presión y el paso del mismo tren, entonces fue provocando que se fuera ablandando la estructura y finalmente generar el colapso. Entonces, básicamente todo esto demuestra que se dan grandes deficiencias, de acuerdo al dictamen que se presentó por Claudia Sheinbaum, en el proceso de construcción. Se ha centrado mucho en esto, aunque esto todavía tiene muchos ángulos y hay muchos responsables, también se tiene que ir definiendo desde quien elaboró el plano, aprobó los cálculos, autorizó también la operación financiera, se compraron los materiales y también desde quien estuvo ahí como responsable en la obra, desde quien se sentó ahí en la trave a soldar el perno, en quien supervisó que estuvieran bien soldados, en quien también se encargó del proceso de conjuntar, de pegar tanto la parte de concreto como el acero. Todo esto tiene también una serie de responsables y también se tiene que ir pues definiendo pues a quién le toca, a quién le corresponde, pero a grandes rasgos obviamente lo que se tiene en lo inmediato es al propio Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard pues ese era el jefe de gobierno cuando se construyó esta obra. Y bueno, pues obviamente las miradas cuando se tiene este dictamen se centran inicialmente en él, en Marcelo Ebrard. De entrada él señala que estas decisiones se tomaron de manera colegiada porque les decía yo, él no se sentó a revisar los planos, él no se sentó a ver los pernos y mucho menos él no fue a supervisar directamente que se colocaran estos pernos. Hay toda una cadena también de mando y de trabajo. Todas las decisiones sobre trazo, diseño, construcción y supervisión de la línea fueron tomadas bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica de manera colegiada por las entidades referidas. Todas estas decisiones están documentadas por las actas e informes correspondientes. Dijo que para esclarecer las causas del desplome es necesario además un informe técnico final, una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño. Que bueno, eso es básicamente a lo que tendremos que esperar. Hay dos todavía aspectos que se tienen que revisar a detalle. El primero de ellos es los efectos del sismo, porque también aquí pueden argumentar, y eso yo creo que lo van a poner sobre la mesa la empresa que construyó, que ellos hicieron bien su trabajo. Sin embargo, con el sismo, pues se trastocó la estructura y finalmente por eso se dio. Eso todavía se tiene que evaluar y esto también corresponde a una evaluación al resto de lo que está ahí todavía construido, que afortunadamente no se cayó. Y en segundo lugar, todavía falta toda esta parte, ya deslindar las responsabilidades de acuerdo al flujo de operación de esta obra. Insisto, desde cómo se toma ya o se hizo el proyecto, qué es lo que contempló el proyecto para darle seguridad a la estructura, en qué momento se aprobó el cálculo, cómo se aprobó este cálculo, los proyectistas, y también si se respetaron o no
estos cálculos, y de los planos esto se reflejó en la realidad. Ahora, esto es lo que también se va a analizar y con esto también dar con los responsables, incluyendo desde la cabeza hasta abajo. O sea, por eso Marcelo Ebrard todavía dice, vamos a esperar sobre este tema. En el caso de Miguel Ángel Mancera, pues también se va por esta misma línea, señalando que, bueno, él hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a los expertos, a quienes también le dieron la información sobre este peritaje que se hizo tras la entrega-recepción, después de que entrega la obra Marcelo Ebrard. Hicimos lo que teníamos que hacer, yo hice lo que tenía que hacer, que me dijeron los expertos, no lo que yo hubiera querido o pensado. Cuestionado si había algún tufo político en este dictamen, dijo que él hasta el momento está hablando de manera técnica, No quiero hablar más allá de esto, del nivel técnico, no soy experto en la materia, simplemente reitero lo que se ha dicho por los expertos. Y aquí sí, la verdad es que en esta parte, cuando menos con el resultado del día de ayer, el principal señalado es justamente Carlos Slim. Porque bueno, ahí tenemos los políticos que contrataron la obra, que finalmente también tomaron la decisión de contratar a esta empresa, que es la que se encargó de la construcción. Y si estamos hablando que hay problemas técnicos en esta obra, entonces al que hay que señalar, cuando menos en primera instancia, es al constructor. Tanto así que la bolsa el día de ayer le dio un duro golpe al propio Carlos Slim, porque es que cayeron las acciones y perdió aproximadamente 3.141 millones de pesos en la bolsa, porque bueno, es obvio que el principal, cuando menos el directo responsable de una obra mal construida es el constructor. No tan fácil como eso. La pregunta es, ¿por qué no había pernos, todos los pernos que se necesitaban? ¿Por qué nadie supervisó que se estuvieran instalando bien? ¿Y por qué nadie le dio ya un visto bueno final? Y sobre todo para asegurar la integridad de la estructura. Porque si alguien lo hizo mal. Y ese no fue ni Marcelo Ebrard, ni hay que decirlo, tampoco fue Miguel Ángel Mancera. Fueron los responsables de esta obra que ahí estuvieron justamente día tras día supervisando que en teoría las cosas se hicieran bien. Entonces, en primera instancia, la atención se centra en Carlos Slim, porque además fue el que tomó la decisión de cambiar el proyecto original. Él decide cambiar las ballenas que se habían propuesto por Riobó, que eran de concreto, así como las del segundo piso, que no han dado ningún problema, y dice, bueno, como me sale más barato, como yo soy dueño de la acerera, te propongo, gobierno de la Ciudad de México, vamos a hacer las ballenas con acero y concreto, pero también con acero, y se da este cambio. Este es el pecado original. Este es el error que nos lleva finalmente a todo esto. Si no se hubiera cambiado por acero, no se habrían tenido que utilizar los famosos pernos. No se habría dado un vencimiento de la estructura de acero porque las ballenas hubieran sido de concreto. Entonces, aquí tanto es el que lo propone como el propio grupo de Carlos Slim y también pues quien lo aceptó, que es el gobierno de la Ciudad de México. Pero este es el pecado original. Pero sin embargo, la atención, les decía yo, se centra en lo que es Carlos Slim. Incluso ya también se refiere que él puede hacerse responsable, no tanto él, sino sus empresas o sus empresas, también sobre una serie de responsabilidades que ya están preparándolas. Porque bueno, aquí finalmente el gobierno pues contrató a las empresas y si hay una falla en la construcción, bueno, pues es una responsabilidad también del gobierno, pero es mayoritariamente de la empresa. Digo, yo creo que es natural verlo así. Dice la columna de Darío Celis, y miren, es interesante, todos los caminos llevan a Slim. Dice así, el arreglo con el magnate podría enfilarse en 3 direcciones, 3 aspectos que le estarían pegando directamente a él y a sus empresas, en la parte económica, en la parte penal y en la civil. El gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que cobrar a Grupo Carso la obra dañada y sobre todo que se tendría que demoler. Eso es lo que están platicando con él y volver a construir con cargo a Slim. Yo creo que esta sería la mejor decisión. Deshacerse de todas estas traves, porque si una se hizo mal, nada garantiza que las otras traves se hayan hecho bien. Si fue el mismo supervisor, si fue el mismo soldador, solo es cuestión de tiempo para que se dé otro desafortunado accidente. O si no, se tendrá que hacer un reforzamiento completo, integral, total. No sé cómo se puede hacer, no soy ingeniero, pero alguna manera de garantizar que con o sin pernos no se vuelva a repetir esta situación. Pero también está esta otra posibilidad, regresar a la especificación original,
quita todas estas traves de acero y pon las traves de concreto, como originalmente se estableció en el proyecto. Y obviamente eso lo tienes que pagar tú eres el responsable de una obra mal hecha y que ya le quitó la vida a más de 20 mexicanos, a 26 mexicanos. Dice también va a tener que asumir la responsabilidad penal porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que lleva Ernestina Godoy, es imposible que obvie la obligación de los encargados de la constructora. Aquí sobre todo los responsables de la obra. ¿Quiénes estaban ahí revisando que el trabajo se hiciera de acuerdo a las especificaciones? Lo que se refiere también es que cuando se hace el cambio de la ballena de concreto a la de acero, se recurre a un nuevo despacho de calculistas, se hacen todas las estimaciones que se tienen que hacer y aún así Grupo Carso no siguió estas estimaciones, no cumplió con todos los requisitos establecidos por los calculistas, los nuevos, y entonces incluso la empresa que realizó este trabajo se negó a firmar la responsiva. Dijo, oye, no estás haciendo el trabajo que yo te indiqué, yo no me puedo hacer responsable de lo que tú estás construyendo. Así el nivel de responsabilidad de Grupo Carso. Así el nivel deficiente en la construcción. Y ojo, porque ellos están construyendo otra obra que es el Tren Maya. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que meter gente ahí fuera de la empresa que supervise, que estén haciéndose bien las cosas. Entonces, ahí también brinca la responsabilidad de quienes estaban ahí en la obra, quienes tomaron la decisión de seguir adelante y sobre todo de no respetar los proyectos, ¿no? Esa es la responsabilidad penal. Pero lo interesante es esto, la responsabilidad civil. Y deberá indemnizar, en tercer lugar, no solo a las familias de las 26 personas que fallecieron, sino las 79 que quedaron heridas, sino hacer frente, además, a una demanda colectiva multimillonaria que se está preparando en Estados Unidos. Así es, en varias fuentes, varias columnas, mencionan que ya existe esta demanda colectiva. Todavía no se habla de alguna cantidad. Ya ven que allá pues lo que se hace es cobrar grandes cantidades de dinero. Pero definitivamente de lo que se habla es que hay ya un despacho en Nueva York que está impulsando esta demanda colectiva justamente ante los tribunales de la ciudad de Nueva York, con la intención de sacarle una muy buena lana y pues también hacer responsables legalmente ya a quienes deban de hacerse responsables. Y obviamente ahora Carlos Slim, si se le encuentra responsable o si el dictamen encuentra responsable a sus empresas por esta mala construcción, deficiente construcción, entonces a él le estará cayendo este pago importante, esta sanción desde la Corte de Nueva York. Y aquí evidentemente lo que hay que ver es cómo se va a buscar manipular este caso en los tribunales internacionales, porque aquí no hay que ser ingenuos, juega el tema de la política, juega el tema de la sucesión presidencial, juega el tema que aparecen ahí, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y eventualmente aunque el dictamen que impulsa a la Ciudad de México no lo establezca desde allá, desde Estados Unidos, se busque manchar ya con intereses políticos a estos dos aspirantes, a Ebrard y a Sheinbaum. Entonces ahí también veríamos la participación de una autoridad extranjera en todo este proceso de la línea 12. Sin embargo, bueno, apenas están dando los primeros pasos, porque eventualmente este tribunal de Nueva York puede pedir otro dictamen. Claro que sí, así funcionan estos tribunales. Y este dictamen puede salir pues con otros señalamientos, pero repito, ya con un interés más político que el de realmente dar con la verdad de lo que realmente se dio en esta tragedia de la línea 12. Y así está este escenario, así es como va todo este tema. Estas son las implicaciones, las consecuencias, vamos a decirlo así, ya políticas y eventualmente económicas que se van a registrar más adelante. Sin embargo, bueno, seguiremos reportando conforme tengamos más información. Hago una pausa mientras saludo y agradezco a Marta Rentería, que se convierte en miembro de este canal, y a Alejandro Ramos, no sé si lo había mencionado antes, pero bueno, si no ya aprovecho y lo menciono de una vez. Aquí seguiré pendiente y viendo cómo va el chat. Bueno, vamos con el otro tema entonces, otro tema que ha causado muchísimos comentarios. Y es lo que sucede con el Partido del Trabajo. En el caso de Gerardo Fernández Noroña y Alberto Anaya, el día de ayer se reunieron ya con sus legisladores electos, quienes van a participar en la nueva legislatura. Y bueno, se tomó la decisión de que no se van a apoyar las iniciativas del presidente López Obrador. Sí, así como la escuchan, el partido que llega aliado con Morena,
el partido que llega de la mano con el presidente López Obrador, que el propio Alberto Anaya reconoció, el dirigente nacional del partido, del PT, reconoció que la gente fue la que apoyó al presidente, a la 4T, y que con eso también ellos obtuvieron una buena cantidad de votos, pues dicen que no van a apoyar al presidente López Obrador. Es increíble. La verdad es que esto, pues sí es una sorpresa, sobre todo porque el presidente estaba empezando a hacer cuentas, ¿no? Estaba empezando a sumar los votos de los diputados de oposición que se necesitan para las reformas constitucionales, tomando en cuenta que ya dabas por descontado que tanto el PT como el Verde te iban a apoyar, y ahora resulta que el Partido del Trabajo se te va a echar para atrás. ¿Qué es lo que dicen en el Partido del Trabajo? Que no van a apoyar, rechazan las iniciativas del presidente López Obrador, en particular estas dos, la Guardia Nacional y la desaparición de las plurinominales. El vicecoordinador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, fue el encargado de enviar este mensaje, esta estocada al presidente. Dijo que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría contradice la promesa de regresar a los militares a los cuarteles, y que en el tema de la Guardia Nacional es todavía más delicado porque hay un compromiso de regresar el ejército a los cuarteles en 2024. Y me parece que esta iniciativa entraría en contradicción con ese acuerdo que hicimos de cara a la nación y que el propio compañero presidente nos lo pidió. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir, señalando que puede haber maneras de lograr que no se pervierta la corporación sin que se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena. Entonces dice el presidente, porque por eso él anunció que va a presentar esta iniciativa, que para evitar que la Guardia Nacional se convierta en una corporación pues muy sucia y contaminada como la Policía Federal, se mantenga en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar que la Guardia Nacional ahorita depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y a pesar de que depende de la Defensa Nacional, pues finalmente también se han capacitado a sus elementos para tener proximidad con los ciudadanos. Así es como ha avanzado la Guardia Nacional. Así es como se ha venido construyendo. Así es como, entre comillas, se ha militarizado la seguridad del país. Y entonces lo que dice el presidente es, bueno, si así se está avanzando y se está avanzando bien, vamos a consolidar a la Guardia Nacional. Que si ya este rumbo y esta estructura que le ha dado la Sedena ha sido exitosa y tiene el reconocimiento ciudadano, porque es una de las instituciones más reconocidas en el país, entonces vamos a continuar con esta misma fórmula ganadora. Eso es lo que propone el presidente. Por eso es que él pide o va a pedir que la Sedena que se quede con la Guardia Nacional. Desaparecer este transitorio, básicamente, que solo eran 5 años. Y dice el Partido del Trabajo, no, porque se está militarizando la seguridad del país. Ahorita les preguntaría yo, ¿sienten que se está militarizando la seguridad del país? Porque actualmente la Guardia Nacional depende de la Sedena. Incluso son soldados que han sido capacitados, les cambian el uniforme y terminan ya como Guardia Nacional. O sea, ese es el origen de la Guardia Nacional. Y entonces, ¿a poco sienten eso ahorita? Es distinta, es muy distinto el debate que se va a dar ahorita, ¿no? Porque los mexicanos ya no nos tienen que platicar, ay, es que el presidente quiere crear la Guardia Nacional para ayudar en materia de seguridad a los estados. No, ya la Guardia Nacional ya existe, ya está ahí, ya está en los estados, ya tiene cuarteles, ya los gobernadores piden que llegue la Guardia Nacional para que los ayude. Los ciudadanos también piden que llegue la Guardia Nacional para que nos ayude. O sea, ya hablamos de algo ya que existe, ya algo que es tangible, que podemos ver, que ya no nos los tienen que platicar y que a todos nos está gustando cómo está funcionando y que sí todavía le falta por hacer. Claro que le falta a la Guardia Nacional. Por eso el presidente propone que se siga por este mismo camino. Dice Gerardo Fernández Noroña en el PT, no, nosotros no queremos y no lo vamos a apoyar. Dicen que no van a apoyar la iniciativa constitucional que quiere presentar el presidente López Obrador, que la va a presentar y que finalmente también es la visión que él ha venido construyendo desde el inicio de su sexenio. Entonces la pregunta es, ¿para qué fueron aliados con el presidente? Pues para tener el poder, para estar ahí, tener legisladores, hacer acuerdos políticos. Porque para apoyar a la 4T a la mera hora, una vez más, el Partido del Trabajo está quedando a deber.
se vale, tienen todo el derecho de decir no estamos de acuerdo. Claro que sí, tienen todo el derecho, ¿no? Pero entonces, ¿para qué vas aliado con Morena si el presidente tiene una visión que tú no estás dispuesto a apoyar? ¿No? Entonces, ¿para qué vas y dices estamos con la 4T si a la mera hora que el presidente impulsa la 4T, tú no estás dispuesto a apoyarlo? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la estrategia? ¿Colgarse de la imagen del presidente? Pues sí, lo están haciendo, pero pues ya lo estamos viendo, quedan evidenciados. Esto también fue parte de lo que desinfló al PT en esta elección intermedia, porque no es la primera vez que hablamos de cómo le dan la espalda al presidente. Vamos con las plurinominales. También dijeron Gerardo Fernández Noroña sobre la desaparición de las pluris. Noroña descartó que sea parte de la agenda petista, es decir, que ellos no van por esta desaparición. Yo creo que es parte de la agenda de la derecha, dijo Noroña, la desaparición de las pluris. Pues el primero es Pedro Ferriz de Con, que presentó 4 millones de firmas en 2011 para desaparecer las plurinominales. Eso es una agenda que los medios estuvieron impulsando: la desaparición del financiamiento público, la desaparición del fuero y la desaparición de la representación proporcional, que me parece no fortalece la representación plural del pueblo. Eso es lo que dice Gerardo Fernández Noroña. Entonces, sí, esto ya se había propuesto antes, incluso Enrique Peña ya había propuesto también desaparecer las plurinominales. Efectivamente, Pedro Ferriz también lo hizo, y efectivamente también millones de mexicanos queremos que desaparezcan las plurinominales. Yo creo que aquí también hay un importante consenso sobre este tema que eventualmente puede alcanzarse, ¿no? Con o sin el Partido del Trabajo. Porque las plurinominales representan pues estos grupos políticos que no son capaces de darle la cara a los ciudadanos, que siguen manteniendo estos cargos públicos sin ganar un solo voto, que se pervirtió, como generalmente sucede en la política nacional, la importancia de las plurinominales, que era representar a las minorías. Dejó de ser eso y se convirtió nada más en la guarida de una clase política que se dedica nada más ahí a brincar de una cámara a otra y a ganar dinero a costa de los mexicanos, repito, sin dar la cara, sin responderle a nadie, y que además nos cuestan muchísimo dinero, que también por eso lo dijo el presidente. Entonces, dice también el Partido del Trabajo, no vamos a apoyar la desaparición de las plurinominales. Entonces la pregunta es la misma que con la Guardia Nacional. Entonces, ¿para qué te vas en alianza con el presidente López Obrador? ¿Para qué vas en alianza con la 4T? Si cuando se quiere impulsar a la cuarta transformación en el país, tú simple y sencillamente no vas a votar en este sentido. Vas a seguir tus propios intereses en lo individual. Repito, es válido. Pero entonces no nos vengas a decir que eres aliado del presidente. Incluso en el colmo del cinismo, Alberto Anaya, en esta conferencia de prensa, dijo que el partido va a continuar de forma invariable apoyando al presidente López Obrador en lo que resta de su gobierno. No, pues qué bonito apoyo. O sea, ¿de qué se trata? Si a la mera hora, pues no se está apoyando. O sea, te apoyo cuando me conviene, cuando a mí no me afectan mis intereses, como en el caso particular de Alberto Anaya. Hay que decirlo, aquí lo he mencionado, sobre todo y lamentablemente para los seguidores del PT, incluso para el propio seguidores de Noroña, el Partido del Trabajo ha sido utilizado para esto, con fines personalísimos de Alberto Anaya, del señor que tiene el micrófono, para negociar cargos públicos, para hacer negocios. También tenía sus guarderías que negoció en el sexenio de Peña Nieto. Allá las tenía y eran muchísimas. Se ganaba una muy buena lana y también las perdió, ¿no? Para eso ha utilizado el partido. O sea, si hay algo que le sirve, le conviene, lo va a apoyar, y si no, no lo va a hacer. Por ejemplo, las plurinominales. Alberto Anaya va a ser diputado en esta legislatura. ¿Y cómo llegó? Con una diputación plurinominal. Y va a ser el coordinador de la bancada. O sea, la cabeza de la bancada ni siquiera va a ser el legislador más votado de la bancada petista. Va a ser un diputado que no recibió ni un solo voto, que es Alberto Anaya. ¿Y saben lo que quiere hacer? Que es natural, porque también por eso programó su participación de esta manera, es que de la plurinominal en San Lázaro va a pasar a la plurinominal en la Cámara de Senadores. Y sería un verdadero inconveniente para él. Si desaparecen las pluris, se le acaba el negocio.
O sea, ya no va a tener tantos diputados. Ahora sí su partido va a tener que trabajar, su partido va a tener que acercarse a la gente, ya no va a poder ser nada más un negocio para él. Entonces, por eso no apoya a las plurinominales. Entonces, lamentable, digo, por los seguidores del Partido del Trabajo, también por los seguidores del propio Gerardo Fernández Noroña, porque, bueno, ahí con esta plataforma no se puede aspirar seriamente a una candidatura presidencial porque él ya se destapó. Pero bueno, el partido será tu principal lastre, porque en el momento en el que Alberto Anaya negocie tu cabeza, en ese momento te va a parar en seco y adiós aspiración presidencial. O sea, ese es el futuro de Gerardo Fernández Noroña. La decisión de Alberto Anaya. Ni siquiera es la decisión de los mexicanos, es la decisión del dirigente nacional. Que así es como ha manejado el partido. Sube, baja, quita y pone. Y ahí él lleva años, se ha eternizado, lleva años al frente del Partido del Trabajo. Es un partido que no es precisamente ícono de la democracia interna. Yo creo que si Gerardo realmente aspira a ser el presidente, tiene que aspirar primero a ser el dirigente nacional del PT, cambiar el rumbo del partido, comprometerlo verdaderamente con la 4T, si es que quiere ir aliado con la Cuarta Transformación. Si es que él dice, quiero ser el sucesor del presidente, del compañero presidente, así lo dijo. Bueno, si vas a darle continuidad o no al proyecto, de una vez defínelo, porque cuando menos no lo están apoyando, ¿no? Y aquí miren lo interesante o lo preocupante, sobre todo, es que ellos cierran ya esta posibilidad, pero quienes abren la posibilidad con las plurinominales son los panistas. Imagínense nada más llegando al extremo de que puede ser más fácil negociar con el PAN que con el PT. Increíble. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Gustavo Madero? Por ejemplo, hablando sobre este tema de la reforma electoral, en donde aparece lo del INE, ¿no? Ahorita vamos a hablar de lo del INE, porque bueno, ellos salen en esta reforma a decir que pues, van a proteger la autonomía del INE, porque pues quieren que se mantenga como actualmente está, sobre todo que la puedan seguir controlando sin tener el poder político, sin tener el poder presidencial. Sin embargo, sobre las plurinominales, dice, Madero explicó que desde hace años Acción Nacional ha propuesto eliminar las pluris en el Senado y reducirlos a la mitad en la Cámara de Diputados, pero detalló que las intenciones del presidente de la República con dicha propuesta es modificar al Instituto Nacional Electoral. O sea, efectivamente, como lo viene diciendo el propio Gerardo Fernández Noroña, ya esto se había manejado antes por la derecha. Sí, efectivamente, eso no lo podemos negar ni rechazar. Pero el hecho de que ahora, si ya del otro lado, si ahora a la izquierda, ¿no? El presidente dice, órale, vamos a desaparecer las pluris, y la derecha también, entonces pues ya hay más consenso. Adelante. Y sobre todo, los ciudadanos lo estamos apoyando. Entonces, el PAN dice que sí está dispuesto a desaparecer las pluris, y el PT dice que no está dispuesto. El mundo al revés, es increíble. El colmo va a ser que en esta iniciativa pues se voten de esta manera, que el PAN termine apoyando una reforma constitucional en este sentido y que el PT vote en contra. Sería el acabose realmente del Partido del Trabajo. Pero bueno, esto es, insisto, ha causado muchas opiniones porque ya no nada más tenemos que contar ahí sumando los diputados de oposición, sino ver los diputados del PT, a ver quiénes deciden desoír al dirigente nacional y pues apoyar a la 4T, porque llegaron también con los votos de la Cuarta Transformación. Y pues bueno, finalmente son los aliados que tiene Morena, los aliados legislativos, que ya están empezando justamente a hacer este tipo de situaciones, este tipo de actos. Pero bueno, así están las cosas en el Partido del Trabajo y esa es la posición que tienen con respecto a estas dos iniciativas. Dicen que las demás sí las van a aceptar, pero todavía no tenemos cuáles más van a presentar, ¿no? Entonces, también esto me reservo lo que puedan llegar a decir.